del medio es, ya. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a darle fuerte una alabanza a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder hoy en el día del Señor tener ese grato privilegio de podernos reunir en este hermoso lugar y poder invocar el nombre de nuestro Dios. Damos la bienvenida a los hermanos que vienen de Chinú, a los que vienen del Dividivi, a los que vienen de aquí de Sahagún. Gracias por permitir poder entre todos glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque tenemos que tener claro en nuestra mente el por qué estamos aquí. Amén. Yo creo que nadie está aquí por mí, todos estamos aquí, igual que yo también, siendo una oveja de Cristo, necesitado de Él también. Me uno para glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos la bienvenida de aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Puede encontrarnos en nuestras plataformas como Iglesia Cristiana Fuente de Vida Sincelejo. Ahí puede también suscribirse. También están los canales en el cual usted nos puede seguir para que pueda también ser instruido en este evangelio de Jesucristo. Nosotros no considerándonos la iglesia perfecta, mejores que otros, sino que estamos tratando de ser fiel a la Escritura y mostrar que verdaderamente la necesidad del ser humano y de nosotros como iglesia, como hijos de Cristo, de Dios, es el evangelio. Necesitamos todos los días de nuestra vida el evangelio. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a pedir la guianza de nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que a través de la palabra de Dios Él pueda transformar nuestras vidas. Cada uno de los que estamos aquí y de los que nos ven, tenemos necesidades, ¿sí o no? Ya sea física o espiritual, pero las tenemos. Pero sabemos que nosotros buscamos las espirituales, porque las materiales se encarga nuestro Dios. Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Y que no importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa la necesidad que nosotros vivamos en este mundo, porque las vamos a vivir. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, y hay algo que no podemos dejar perder. Y Él mismo lo dijo. Confía. Yo he vencido al mundo. Vosotros también venceréis. Es la confianza que tenemos en las promesas que el Señor Jesús nos ha hecho. Y por eso en esta mañana les invito a orar para que sea el Señor dirigiendo nuestras vidas. Oremos a Dios. Gracias, Padre amado, después de haber glorificado tu nombre con cántico, con adoración, después de haberte honrado con la adoración, con la alabanza, queremos seguir honrándote a través de tu palabra, con nuestra atención. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar aquí reunidos como hijos tuyos, como tu pueblo, como tus redimidos, a ese pueblo que tú has fundado, Señor, del cual Cristo es nuestra cabeza. Señor, hoy con un corazón abierto, con un corazón humillado, queremos reconocer, Señor, que muchas veces no somos agradecidos, porque muchas veces no consideramos lo que hiciste en la cruz, que muchas veces, Señor,
olvidamos todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero en esta mañana, Señor, te imploro, te suplico, que nos recuerdes todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ayúdanos a vivir para usted, Señor. Que el Espíritu Santo en esta mañana pueda producir en nuestros corazones el querer como el hacer. Quita de mí mi humanidad, usa mi mente, mi corazón, mis labios, y que tu palabra pueda ser expuesta de manera clara e entendible, apelando que la obra la hace tu Espíritu Santo por medio de tu Escritura. Todo esto te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando el libro de los Gálatas. Estamos estudiando este maravilloso libro del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 6 al 9. Vamos a leerlo del versículo 6 al 14. Vamos a desglosar en esta mañana bajo el tema el Antiguo Testamento como testigo del Evangelio. El Antiguo Testamento como testigo del Evangelio. ¿Recuerda la predicación pasada del día domingo? Enseñábamos acerca del Espíritu Santo como testimonio del Evangelio. Y en esta mañana hablaremos bajo el tema el Antiguo Testamento como testimonio del Evangelio. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14, dice así la palabra de Dios. Amados hermanos y amigos, esta es la palabra del Señor. Así dice la Escritura. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en este caso, todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras, diga conmigo, todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino de ¿qué? De obras. ¿Por qué? Sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, para que por medio de lo que Cristo hizo, por medio de Jesús, la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Muy bien. Hemos estudiado, amados hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook,
esta maravillosa carta de Pablo a los Gálatas, uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Vemos aquí, ya hemos visto durante 2 capítulos, esos 2 capítulos hemos visto cómo Pablo fue transformado por ese evangelio. Cómo Pablo recibió el evangelio que ahora él estaba predicando. Cómo experimentó el evangelio, cómo lo recibió y qué es el evangelio. Porque eso es lo que nosotros necesitamos entender como iglesia, como creyentes. La importancia del verdadero evangelio. Cuáles son las implicaciones del evangelio y cuáles son los beneficios que Dios nos ha dado a través de ese maravilloso evangelio. Tenemos que tener claro que el evangelio son las buenas noticias de que nosotros, aun siendo pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, no pudiendo ser, cómo ser librados en nuestros méritos, en nuestras fuerzas, en nuestros esfuerzos humanos, estando muertos, no pudiendo salvarnos a nosotros. Dios decidió salvarnos. ¿Y cómo? Enviando a su Hijo para morir en la cruz por los pecadores. Hermano, ese es el evangelio. Eso es lo que nosotros necesitamos entender cada día, cada momento, cada segundo. Por eso lo cantamos, lo estudiamos, lo predicamos cada momento en este lugar. Y también nosotros como hijos, nuestra responsabilidad es en nuestros hogares también exponernos en la palabra y seguir escudriñando de lo que es el evangelio para nuestra vida. Porque de eso depende, hermano, la vida cristiana. Entender y comprender el evangelio para luego vivirlo, aplicarlo, modelarlo. Vemos que Pablo ya nos ha contado cómo él recibió ese evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo los apóstoles, cuando se reunieron con él, no les enseñaron algo nuevo de lo que ya él había recibido, mostrando de esta manera que el evangelio que él estaba predicando es auténtico y que es el mismo que predicó y que les enseñó Jesús a los apóstoles. Vemos que también él nos habló acerca del desacuerdo que estuvo con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, por causa de aquellos honorables judíos, llegaron a cierta reunión y vemos cómo por miedo el apóstol Pedro, en su simulación, con una actitud de hipocresía, había arrastrado a algunos creyentes, incluso a Bernabé, quien Pablo, en su primer viaje misionero, había sido colaborador de él para instaurar estas iglesias en Galacia. Vemos cómo él también estaba siendo ¿qué? Seducido en esa simulación del apóstol Pedro. Y vemos cómo el apóstol Pablo, en amor, lo reprende, lo exhorta públicamente, porque, hermanos, no era algo que superficial, era algo que podía contaminar y tergiversar el verdadero evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en estos capítulos cómo él habla acerca de cómo algunos judíos habían venido para traer una controversia a la iglesia creyente de Jesucristo, porque la iglesia de los de Galacia no eran judíos todos, eran gentiles la mayoría. Y vemos también que a partir del capítulo 3, que ya hemos iniciado el domingo, en este capítulo Pablo está haciendo una apología del evangelio,
¿Una qué? ¿Y qué es una apología? Ya hemos dicho, está haciendo una defensa del Evangelio. Y él usa el recurso literario que usaba la antigua Grecia clásica, como lo es la retórica, donde él hace preguntas con argumentos y responde con unos muy buenos argumentos. De manera que él va a hacer defensa del Evangelio con unos buenos argumentos. ¿Qué está argumentando el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él quiere probar? Ese es el punto de esta carta. El punto de esta carta es el Evangelio, el efecto del Evangelio, que es la justificación solo por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. No por ningún esfuerzo humano, no por ninguna obra meritoria que usted y yo podásemos llegar a hacer para estar bien con Dios, sino solo por gracia, por la sola fe en nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha explicado estos argumentos. En la semana pasada estudiábamos los primeros 5 versículos de este capítulo, donde debo de hacer recordar en esta mañana que en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia, había un conflicto. Había quienes estaban perturbando, distorsionando el evangelio que ellos un día recibieron y que por medio de ese evangelio el Espíritu Santo obró en la vida de ellos. Y Pablo les dice en el estudio anterior de cómo el testimonio del Espíritu Santo, de cómo ellos por el oír con fe habían recibido el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo había hecho maravillas en medio de ellos. Lo hizo, y dice el versículo 5, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esas son las preguntas que Pablo está haciendo a los Gálatas con el único propósito de que ellos abran los ojos, de que ellos despierten de esa fascinación o de ese embrujo que ellos tenían. Recuerda el domingo, eso fue lo que predicamos, cómo ellos habían sido ¿qué? Hechizados, hasta tal punto que estaban trasladándose de la libertad de Cristo a la maldición de la ley, porque lo acabamos de leer ahorita. Maldito aquel que no haga todas estas cosas de la ley. El punto de este conflicto, ¿cuál era? Los judíos que creían en Jesús, pero ellos no podían o no alcanzaban a comprender cómo es que solo por la fe podemos ahora ser parte de la familia de Dios y estar en una relación correcta con Dios. Sí, creo en Jesús, pero ¿qué voy a hacer con la ley? ¿Cómo nosotros vamos a dejar la ley? ¿Acaso nosotros tenemos que ser como los demás paganos? Porque ellos se consideraban, ya hemos estudiado, como ¿qué? Como no pecadores de entre los gentiles. Es decir, ellos eran diferentes y eran los favoritos de Dios. De ellos venían los patriarcas, de ellos venía la ley, de ellos vino Jesús el Mesías. Ellos eran judíos y los creyentes gentiles que decían, ellos tienen razón. Ellos son judíos, de ellos viene el Mesías. Esto que enseñan tiene que ser verdad. Y de esa manera eran ¿qué? Seducidos. Y se estaban apartando de la libertad de Cristo, del evangelio verdadero, a la esclavitud de las obras de la ley y por ende a la muerte, a la maldición. Este conflicto que podemos ver aquí, muchos cristianos gentiles, muchos creyentes que habían entendido
Escuche bien, que solo, Pablo está enseñando que solo por la sola fe en Jesucristo es que el hombre puede llegar a ser justificado. ¿El hombre puede llegar a ser qué? ¿Por qué? Por la sola fe en Jesucristo. No se me desconcentre. ¿Cómo es que el hombre puede llegar a ser justificado? Por la sola fe en Jesucristo. No por las obras de la ley. No por algo que usted y yo podamos llegar a hacer. Porque entonces, si usted y yo pudiésemos llegar a hacer algo para ser justificados delante de Dios, en vano vino Cristo a este mundo y murió en la cruz. Este es el punto que hemos visto. Las últimas semanas hemos estado hablando. Pablo está argumentando en los primeros 5 versículos de este capítulo la experiencia espiritual de los Gálatas. La Biblia nos enseña, Jesús mismo nos enseñó en los evangelios, que cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza, recibimos el Espíritu Santo. Cuando ponemos toda nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, escúcheme bien lo que hace el evangelio y cómo es este obrar de Dios. Una persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Cuando esta persona escucha este evangelio puro y santo, que solo a través de este evangelio es que el ser humano se da cuenta de la condición deplorable en la que se encuentra, una condición miserable. Es decir, cuando viene la fe de Cristo en nuestra vida, nos damos cuenta de que verdaderamente como humanos que somos débiles y pecadores, estamos en bancarrota. Y no nos queda nada más y nada menos que poner nuestra confianza en otro. Para que por medio de ese otro, la justicia de Dios sea otorgada o sea añadida o implicada a nuestra vida. Imputada a nuestra vida. ¿Y sabe quién fue ese? Jesucristo. Cuando nosotros miramos la condición pecaminosa de nuestra vida y la esclavitud y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y miramos a Cristo, confiamos en Él, reconocemos nuestros pecados, es cuando viene la gracia de Dios en nuestra vida y es cuando viene el Espíritu Santo quien le da vida a esa alma muerta y ahora sí comienza a vivir la vida de Dios. Ahora sí comienza a corresponder positivamente a la palabra de Dios y comienza una nueva vida. Y comienzan las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Esas son las señales? No, hermano. Las señales que seguirán a los que creen. Pablo lo dijo, Pedro lo dijo. Anhela como niño recién nacido la leche materna. La leche espiritual no adulterada, es decir, anhela la palabra de Dios, anhela el evangelio, anhela venir a la iglesia, anhela leer la Biblia, anhela leer la escritura. Un día la abría y parecía un poco de hormiguita, no tenía sentido, pero ahora anhela leer la Biblia, anhela estar en la iglesia, anhela glorificar a Dios. Como señal, ama a sus hermanos, ama estar en comunión con ellos. Si en nuestra vida no hay eso, es una evidencia de que no hemos nacido de nuevo. Aunque usted lo dude, es así. Yo debo de anhelar como un niño recién nacido la palabra de Dios. No, yo no necesito la palabra. Yo necesito un profeta que me diga qué es lo que Dios quiere conmigo. La palabra más eficaz, la profecía más eficaz es la palabra de Dios. Una iglesia sin profecía se desenfrena. Una iglesia sin palabra de Dios
Hermano, no hay quien lo frene en cuestión del pecado y de la condición de su vida. Entendemos que necesitamos el Evangelio y que sin Cristo estamos muertos. Solamente cuando viene el Espíritu Santo y le da vida a nuestra alma, y Dios mismo viene a vivir la vida de Jesús en nosotros. No es con nuestra fuerza. No hay nada que usted podásemos llegar a hacer. O lo puedo decir de esta manera, no hubo nada que usted y yo hicimos para que ahora seamos creyentes del Señor. El domingo pasado enseñábamos que Dios nos estaba trayendo a su redil y nosotros como gatos tratando de ir del otro lado. Así nos trae Dios, hermano. Así nos trae Dios a nosotros. Porque el ser humano en sus méritos, en sus esfuerzos, no busca a Dios. Porque todos a una se hicieron inútiles. De tal modo que no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Romanos 3, 9 en adelante. Pablo comienza esta argumentación diciendo a los Gálatas: yo solo quiero que ustedes me respondan algo. ¿Cómo empezó la vida de Dios? ¿Cómo empezó la vida espiritual en su vida? ¿Ustedes hicieron algo para recibir al Espíritu Santo? Ellos respondieron: no. Lo único que hicimos fue oír el Evangelio con fe. Eso fue lo único que hicimos. Recibieron la vida espiritual al Espíritu Santo por aceptar el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el único que puede transformar la vida del hombre pecador. Es el único quien puede abrir los ojos de tal modo que el hombre se dé cuenta de la condición en la que se encuentra. Y que es una condición deprimente, trágica, y que es una situación terminal que está camino a la muerte eterna. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Ahora, el versículo 6 en adelante, Pablo va a llamar a una serie de testigos para él argumentar que el Evangelio solo es por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, como los maestros judíos, los judaizantes, estaban enseñando. Recuerde que Pablo también fue un maestro, un judaizante, un celoso en cuanto a la ley. Él conocía muy bien las artimañas de cómo estos falsos maestros podían engañar a los creyentes de Cristo. Y Pablo tiene un fervor, Pablo tiene una pasión, como un padre ama a sus hijos. Lo digo porque estos capítulos son fuertes. Estos capítulos son de exhortación. Estos capítulos vemos a Pablo como si estuviera enojado. Pero recuerde, él no está enojado por lo que están diciendo de él o por él, sino por lo que están haciendo en contra del Evangelio puro y santo de Jesucristo. Alguien en este tiempo donde somos tan susceptibles y donde hoy en día no se puede ni corregir a los niños porque entonces se va todo el mundo preso, porque la gente también tiene esta idea de que el pastor tiene que ser amoroso, que no está mal, y eso lo dice la Biblia, compasivo, tiene que hablar suave, como que las palabras no se escuchen tan duro, tan fuerte. Él habla con tanto amor, pero cuando se predica a la manera como lo exponemos o lo hago en mi persona, de ser
contundente, de poder ser tan claro de lo que el texto está diciendo, de cómo Pablo está aturdido, de cómo Pablo se siente impotente ante tan agravio el verdadero evangelio, y que él, con ese amor de padre, con ese amor de que él le predicó el evangelio, de cómo ellos ahora se estaban desviando, él quiere que ellos se vuelvan a Dios. No a él, a Dios. Algunos miran que esta es una actitud que no debe de haber en nosotros. Porque cuando nosotros amonestamos de esta manera o denunciamos este tipo de prácticas que hoy día se sigue viviendo, entonces nos llaman que nosotros no tenemos amor, que somos también estamos juzgando, que no somos nadie para señalar, porque eso es lo que la gente se ha metido en la mente, que cuando nosotros denunciamos estas cosas o exponemos la palabra de esta manera, entonces esa actitud no es la correcta. Ese no tiene amor. ¿Qué de las palabras de Pablo? Oh, Gálatas insensatos. Pablo. Oh, tontos. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Estoy horrorizado. No vemos a decir Pablo, oh, Gálatas, hijos míos, con cuánto amor tengo por ustedes. ¿Por qué están dejando el evangelio? Porque a veces creemos que esa es la manera de amar. No, hermano, el amor viene cuando ve que tu hermano está yendo por mal camino y tú lo reprendes, lo exhortas con amor para que se vuelva la unidad de Dios. Cuando nosotros vemos nuestros hijos que van por el mal camino, el padre, ¿qué hace? Lo corrige. Porque si no lo corrige, entonces no lo ama. Y viene a ser no hijo, sino que bastardo. ¿O usted es el padre que ve a su hijo por mal camino y no le corrige? Pablo está viendo que ellos van del mal camino y Pablo está en amor corrigiéndolos. Hasta tal punto que muchos han denunciado que Pablo era un orgulloso, un arrogante. Mire la manera como habla. No, hermano. Algunos han considerado a Pablo hasta como un machista. Mira, yo no permito a la mujer enseñar. Pablo era un machista. No. Él está siendo inspirado por Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, hermano, los versículos que vamos a exponer hoy, quiero que reflexionemos. Y Pablo está haciendo lo mismo. Pablo lo va a hacer, como dijimos la semana pasada, como si él estuviera en un juicio, donde él está haciendo defensa del evangelio. Ahora en esta sección, él va a llamar a los testigos para que apelen al evangelio que él está defendiendo. Él va a llamar a estos testigos y déjeme decirle, el primer testigo es nada más y nada menos que Abraham. Nada más y nada menos que ¿quién? Que Abraham. Y ahora quiero que por un momento tengamos en mente, mientras vamos estudiando y reflexionando cada parte de estos versículos del capítulo 3, porque hay tanto contenido y tenemos que entender y tenemos que ver el evangelio conforme a la expectativa de Dios. Porque de esa manera es que nosotros vamos a entender por qué estamos aquí. ¿Por qué Dios nos creó? El evangelio es la clave de nuestra vida. No solo para los pequeños en la fe, para los recién convertidos. Porque muchas veces creemos que el evangelio es para los neófitos, los recién convertidos, los niños espirituales. No, el evangelio es para todos nosotros. ¿Hasta cuándo, pastor? Yo estoy cansado, aburrido, 2 domingos lo mismo y lo mismo, hasta que vivamos por toda la eternidad.
seguiremos escuchando las buenas nuevas de Dios. Todo lo que estamos aquí, necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Así que no solamente Dios nos justifica, no solamente es un acto o en un momento en nuestra vida que Dios justifica y nos pone en una relación con Él, sino que esa declaración que Jesús hace a nuestro favor es que todos nosotros debemos todo tiempo responder con fe, vivir por la fe en Cristo Jesús. Ya leímos en el capítulo 1 donde Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que nosotros debemos de vivir en nuestra vida. Vivir el Evangelio todos los días de nuestra vida. No solamente aquí en la iglesia, allá afuera, en su trabajo, en su casa, en su colegio, donde usted vaya, tiene que vivir el Evangelio. Cuando nosotros estudiamos y muchas veces escuchábamos acerca de el padre Abraham, el padre de la fe, escuchamos muchas veces en los evangelios como el ciego aquel Bartimeo clamaba a Jesús y le decía, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, ten misericordia de mí. Y muchas veces, pero Jesús no era hijo de José y de María. ¿Por qué le decían que era hijo de David, hijo de Abraham? Y muchas veces nosotros incluso no llegamos a comprender cómo es que nosotros somos hijos de Abraham también. ¿Por qué nos llaman a nosotros como hijos de Abraham? ¿En qué momento me convertí yo en un hijo de Abraham? ¿Cómo soy hijo de Abraham? Esas son las preguntas que muchas veces retumban en nuestra vida. ¿Cómo es que yo soy hijo de Abraham? ¿Sabe usted por qué es hijo de Abraham? Entonces, esto lo enseñamos para eso, para que tengamos claro lo que son estos conceptos. Hermano, en esta mañana vamos a tratar de desentrañar esta verdad de la idea el padre Abraham. Pero lo vamos a hacer a la luz de las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Sin embargo, el apóstol Pablo ha mostrado que el evangelio enseñado por él es un evangelio que es auténtico. Lo leímos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, ha mostrado el apóstol Pablo que hay pruebas suficientes para creer que la salvación solo viene por la fe y no por guardar las obras de la ley. ¿Estamos bien hasta ahí? El evangelio, la salvación solamente viene por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Es que si tú no hablas en lengua, tú no has nacido de Dios. Pídele a Dios que te bautice en el Espíritu. Y personas comienzan a buscar, comienzan y no hablan en lengua. Y dicen, yo todavía no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lengua. Es que tú tienes que bautizarte porque si no te has bautizado, tú todavía no eres un hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que viene primero? ¿El bautismo o creer en el Evangelio? Entonces, el bautismo es algo que se hace evidente públicamente de algo que ya que ocurrió internamente. El bautismo no es un acto o un rótulo de decir, soy hijo de Dios ahora. Como cuando la vez que yo me bauticé. Cuando yo me bauticé, hubo un hermano que me abrazó y me dijo, ahora sí eres mi hermano.
Ahora sí te puedo decir, hermano, ahora sí eres hijo de Dios. Porque me bauticé y yo quedé así como que, o sea, antes no lo era. ¿Cuándo es que nos convertimos en hijos de Dios? ¿Cuando creemos o cuando nos bautizamos? Cuando creemos, gloria a Dios, usted es inteligente. Entonces, el primer argumento que Pablo está esbozando en estos versículos, ya lo vimos la semana pasada, fue la experiencia de conversión de los hermanos de Gálatas, de Galacia, y cómo recibieron el Espíritu Santo por la fe y creer nada más, solo y nada más en el Evangelio. Ahora Pablo continúa su argumentación, esta vez apelando al testimonio del Antiguo Testamento y más específicamente ¿a quién? Ya lo dije, a Abraham. Como ejemplo de que el hombre es justificado o aceptado delante de Dios por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. La lección que abordaremos en esta mañana va desde el versículo 6 hasta el 14. Pero como es bastante contenido y nosotros tratamos de que ustedes puedan entender cada término, cada palabra, cada texto que vamos a estar exponiendo, porque es muy importante. Hay toda una teología nutrida en estos versículos. Queremos que nosotros, cada uno, lo podamos entender despacio. Por eso vamos a concentrarnos solo en los versículos del 6 al 9 en esta mañana. La idea en esta sección que vamos a exponer en esta mañana lo vamos a hacer a través de 2 puntos. Primero, lo que toman nota. Dios justifica al hombre y lo recibe solo por la fe y no por las obras de la ley. La prueba de eso, ¿sabe usted cuál es? De que Abraham fue también bendecido y aceptado por solamente creer y no por guardar la ley, lo cual no existía cuando Abraham fue llamado por el mismo Dios. Y esto va desde el versículo 6 al versículo 9. Por otro lado, el punto número 2, y contrario a lo que produce la fe, el confiar, escúcheme bien, el confiar en las obras de la ley conduce a una maldición. Y esto va desde el versículo 10 al versículo 12. Porque el Antiguo Testamento, quien no guarde toda la ley será maldito. Punto número 3. Sin embargo, Dios ha provisto la forma de salvación a través de creer en Cristo, quien se hizo maldito por nosotros. No se esfuerce tanto en escribir, para eso está la transmisión. Para que usted después se siente calmadamente en su casa, se concentre y tome sus apuntes. Y no se desconcentre en esta mañana. Así que pueden estar seguros que ahí está la transmisión. Punto número 3. Ya dije que Dios en este tiempo ha provisto la forma para que por medio de creer en Cristo, el cual se hizo maldito por nosotros, ahora nosotros como creyentes podemos ser bendecidos, y no solamente bendecidos, sino también aceptados de la misma manera que Abraham lo fue. Versículos 13 al 14. Vamos a abordar de manera útil y gradual los versículos del 6 al 9 en la primera parte de este gran argumento. La justificación o el ser aceptado por Dios viene por creer con fe. En el Antiguo Testamento da testimonio de eso al mostrar que Abraham creyó y le fue contado por justicia. De modo que todos los que creen de la misma manera que Abraham son justificados,
bendecidos y miembros tanto del pueblo de Dios. Así que vamos a ver los textos en esta mañana, que son 2 puntos. Número 1, la fe y no las obras. La fe y no las obras son las que nos hacen miembros del pueblo de Dios. Y punto número 2, la fe y no las obras son las que nos hacen benditos en Dios. Vamos a enseñar el punto número 1. La fe y no las obras son las que nos hacen miembros del pueblo de Dios. Versículos 6 y 7 dice de la siguiente manera: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire allí la frase en el versículo 6. Así Abraham, ¿quién? ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Representa este versículo aquí, la frase, así Abraham creyó a Dios, un desafío de interpretación. ¿Por qué? Porque parece que está relacionado con la sección anterior, de cómo los hermanos de Gálatas, hablando acerca del testimonio del Espíritu Santo, de cómo ellos habían sido salvados y justificados solo por la fe y no por las obras de la ley. Sin embargo, es más probable que en estos versículos que acabamos de leer, en este punto, versículo 6 y versículo 7, Pablo está haciendo un paralelo entre la fe que tuvo Abraham y la fe de los creyentes. De cómo Abraham y los creyentes ahora estaban compartiendo la misma fe. Es decir, así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, así también los gentiles también han creído. ¿Y por qué Pablo trae del Antiguo Testamento a este testigo, a Abraham? Porque él también era judaizante. Y él sabía que esos son los textos que ellos usaban para llevar a los gentiles a circuncidarse. Entonces, Pablo presenta como testigo a Abraham. ¿Y contra qué lo está comparando Pablo? Diciendo que así como recibimos al Espíritu Santo, que así como tenemos la experiencia de la nueva vida, así mismo Abraham, escúcheme bien, por el oír con fe, recibió el Evangelio y recibió esta declaración de justificación. La figura de Abraham es vital y de suma importancia en el desarrollo de la historia judía. ¿Por qué? ¿Están aquí? ¿Por qué la figura de Abraham es de vital importancia? Porque por medio de él es que vienen los judíos. Él es el padre de los judíos. Porque a él Dios le dio la promesa. Ustedes dijeron ahorita, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Y la ley viene en Génesis 17. 5 capítulos atrás, cuando no había ley, ya Dios lo había justificado. De Abraham viene su hijo, ¿cómo se llamaba? Y por medio de él, de Jacob, las 12 tribus. Y una de las tribus era la tribu de Judá, que fue donde vino
David, y fue donde vino Salomón. Y cuando usted lee Mateo capítulo 1, versículo 1, la genealogía de Jesucristo, y va a encontrar allí a Abraham como el padre de la nación judía. Abraham es considerado como el padre de la nación de Israel. Y cada judío en el mundo está estaba o está de alguna manera vinculado a su linaje. Abraham es la persona con la cual Dios inició la nación de Israel. Y por eso es que él es alguien recordado por la obediencia y por la fidelidad que tuvo a Dios. De cómo él dejó su tierra y su parentela a una tierra que él ni siquiera conocía. Y que él, como viento al invisible, creyó, obedeció a lo que Dios le había ordenado. Ahora bien, muy probablemente esta era la enseñanza de los falsos maestros a los de Galacia. Ya lo dije, Pablo lo conocía muy bien. Y era la manera de que si ellos querían ser realmente hijos de Dios, ellos debían de completar su salvación. Si ellos querían realmente ser salvos, ellos debían de perfeccionar esa salvación. Y mire, ellos debían de seguir la palabra de Dios. Entonces, debían de considerar que para ser parte del pueblo de Dios, debían de estar circuncidados. Porque esa es la manera en que los gentiles debían de ser hijos de Dios. Porque de esa misma manera era la forma en la que se expresaba externamente el pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. Y lo vamos a leer, vamos rápido al Antiguo Testamento. Génesis 17, versículo 9 al 14. Escúcheme bien, querido hermano. Y yo espero que los que me ven puedan tener también su Biblia abierta para que se den cuenta que lo que estamos enseñando aquí es de manera bíblica y no es un invento que yo me inventé o que el apóstol Pablo se haya inventado. Génesis 17:9 dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, ahí está, será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, es decir, un gentil. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, o sea, el que no se circuncide, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Eso es lo que está diciendo aquí. Parecía entonces para los hermanos de Galacia tener mucho sentido lo que estos falsos maestros judaizantes estaban enseñando. Pero aquí es donde brilla la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo. Porque Dios siempre da iluminación, da sabiduría a sus siervos. Por lo tanto, no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. Aquí es donde brilla la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo de usar el mismo Antiguo Testamento y específicamente el mismo libro de Génesis para contraargumentar lo que estos falsos judaizantes, maestros, estaban enseñando.
Si nosotros vemos la cita de Gálatas 3:6, que así creyó Abraham, ¿cierto? Lo leímos. Así creyó Abraham y le fue ¿qué? Contado por justicia. Y si usted lee un capítulo, 2 capítulos atrás, esto que acabamos de leer, Génesis 17, del 9 al 14, esta es el pacto de Dios. Esta es la orden. Literalmente aquí comienza la ley de la cual tenían que circuncidarse todo varón. Ya lo leímos, ¿cierto? Aquí comienza. Aquí es donde Dios lo está haciendo a manera pactual. Pero cuando leemos el versículo 15, ya le dije que también el 12:3, Génesis 12:3, usted va a encontrar allí donde Abraham recibe la promesa de Dios. El que te bendijere, le bendeciré. El que te maldijere, le maldeciré, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí en Génesis 15, versículo 5, es lo mismo que Pablo está usando en el versículo 6 de Gálatas capítulo 3. Léalo usted mismo. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Si usted lee el contexto del versículo del capítulo 15, usted se va a encontrar a un Abraham preocupado, a un Abraham con una fe borrosa. Claro que sí. Lo va a ver con una fe dudando, porque Dios se le aparece y le dice: yo soy el Dios que se te presentó en la tierra de Ur de los Caldeos. Y sale Abraham: Señor, tú me prometiste a mí que de mí va a ser una nación grande, pero yo no tengo hijos, sino a este Damaseno. Señor, ¿me heredará él? Y Dios le dijo: no, un hijo tuyo, de tu descendencia, haré de ti una nación grande. Es más, sal de tu tienda un momento, sal acá afuera conmigo. Y él sale afuera y Dios le dice: Abraham, alza tus ojos, mira el cielo, cuenta las estrellas. Y comenzó Abraham: 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2. Señor, no se puede. Y Dios le dijo: así será tu descendencia. ¿Usted me está siguiendo? ¿Estamos en Génesis qué? ¿Lo tiene en su Biblia? Génesis 15, versículo 5, 6. ¿Pero lo tiene en su Biblia ahí abierto? ¿Para qué trae la Biblia? Ábrala y téngala ahí. No mire acá, porque yo acá le puedo mostrar cualquier cosa. Pero cuando usted lee en el versículo 5, eso es lo que dice: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ahí es donde viene entonces: y creyó Jehová, y creyó Abraham a Jehová, y le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Entonces lo que Pablo quiere es comunicar que antes que Abraham recibiera la orden, ya leímos en el capítulo 17, versículo 9 al 14, y ya leímos Génesis 15, versículo 6, y Génesis capítulo 12, versículo 3, que él, antes de recibir la orden de circuncidar a todo varón después de 8 días, ya Dios lo había contado por justo. ¿Y por qué? Solo por creer. Solo por creer en lo que Dios le había prometido. Y ahorita lo vamos a leer en Hebreos, para que usted entienda un poco.
Déjeme decirle, amado hermano, que esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo a los gentiles y a los que estaban, a los judíos también, que de cierta manera estaban siendo seducidos por este evangelio de la circuncisión. Pablo les está diciendo a ellos, si ustedes quieren usar la historia de Abraham para decir que hay que circuncidarse para de esta manera ser aceptado por Dios, pues déjeme decirle que el mismo Abraham ya había sido aceptado por Dios solo por creer antes de ser circuncidado. ¿Usted me está entendiendo? O sea, los de la iglesia de Galacias tenían que circuncidarse para que ahora fueran parte del pueblo de Dios, para que fueran de esta manera justificados por Dios. Pero Pablo le está diciendo, no. El mismo Abraham, si ustedes hablan del pacto, de la ley que Dios le dio a Abraham, el mismo fue justificado antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Porque la salvación y la justificación siempre ha sido por fe y no por obras de la ley. La pregunta es, ¿qué hizo Abraham para ser llamado justo? ¿Qué hizo Abraham para recibir la promesa? ¿Qué hizo Abraham para que Dios le contara su fe como justicia? Porque hoy día se predica eso y hoy día se pone a Abraham. Sé que hay que respetar, sé que hay que considerar a los hombres de Dios, pero como alguien dijo, nunca en la historia ha habido grandes hombres de Dios. Nunca. Porque en este tiempo vemos cómo a los hombres los han empoderado. Hasta tal punto que han cometido el peor pecado. Y es de compararlos como Dios. Porque eso es lo que hace el corazón del pecado. Creerte que eres igual a Dios. Eso fue lo que Adán y Eva fueron engañados por lo que le dijo Satanás, la serpiente. Si comes de este árbol, tus ojos serán abiertos y vendrás a ser como Dios. Y de ahí para acá todo el mundo quiere ser como Dios. La pregunta es, ¿ellos eran como Dios? No, es que nosotros somos Dios Junior ahora en la tierra. Porque Dios nos hizo imagen y semejanza. Yo también tengo power. Tanto poder tengo yo que puedo abrir portales espirituales. Tanto poder tengo yo que yo puedo impartir de ese don. Tanto poder tengo yo que yo puedo proporcionar y puedo dar el Espíritu Santo por mi imposición de manos. Tanto poder tengo yo que yo puedo orar por los enfermos y ellos son sanados. Mentiras de Satanás. Nadie tiene poder. El poder no radica en nosotros. El poder radica en el Evangelio. Pero ¿qué ha hecho la gente? El apóstol. El pastor. Y ahí van con la chaqueta. Ahí van con el... Y va la gente cayendo. Hermano, usted se ríe, pero eso es lo que predican hoy día. Hoy día viene el profeta tal, viene la profeta tal, viene el apóstol tal. Hoy va a haber rompimiento, palabra profética, impartición de dones, partición de portales, paternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo un evangelio falso y por ende cayendo en maldición. ¿Se mueve el poder de Dios?
Hay milagros. Porque Dios le dio un poder engañoso. Lo leímos la semana pasada, ¿no? Para que crean a la mentira y no a la verdad. ¿Por qué? Porque no se conformaron con la verdad del Evangelio. La gente no se conforma con esta predicación. La gente quiere algo más. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Ustedes necesitan algo más. Y ese algo más que ustedes necesitan es lo que nosotros les traemos. Y los de Gálatas se los estaban comiendo todo. Estaban tragando entero. Por eso aquí predicamos así, demoramos, porque ¿qué? No queremos que usted trague entero. Y esto es lo que está diciendo aquí. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para que Dios le contara su fe como justicia? Nada. Abraham era un pecador como usted y como yo. La Biblia nunca habla de grandes hombres de Dios. La Biblia siempre habla de hombres débiles dependiendo de un gran Dios. Ese es el Evangelio. De cómo nosotros, siendo miserables pecadores, necesitamos la intervención de un Dios glorioso y grande y majestuoso. Abraham era un pecador. Lo leímos ahí en el capítulo 15 de Génesis, en el contexto, del versículo 1 en adelante. Usted va a ver a un Abraham dudando, a un Abraham con la fe borrosa. Mis amados hermanos, esto nos da confianza a nosotros. Porque a veces nosotros decimos, yo no tengo tanta fe. Yo me siento débil, yo me siento como que las promesas de Dios están muy lejos. Y nos llenamos de temor, nos llenamos de incertidumbre. Pues déjeme decirle, hermano, el que prometió es fiel en cumplirlos. Y muchas veces decimos, me siento mal. Y le contamos a un familiar y el familiar es de otra congregación y dice, ¿sabe por qué estás así? Porque tú no ayunas. Hazte 21 días de ayuno. Ora a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, para que vea cómo va a cambiar todo eso. O sea, como pretendiendo ganarse el favor de Dios. Si yo me porto bien, si yo hago esto, si yo hago lo otro, entonces Dios me va a bendecir. No es por lo que usted haga, sino por lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros. Entonces muchos han cogido a Abraham y lo han mostrado como un hombre de fe y de un hombre que fue bendecido. Y que así como Abraham fue bendecido con muchas tierras, así nosotros también vamos a ser bendecidos. ¿Cómo así? ¿Sabe usted por qué Abraham fue bendecido? Dice la palabra que Abraham tenía tanto ganado y tanto que cuando su sobrino Lot se peleaban porque eran tan grandes, cada uno cogió por su lado. Pero cuando usted lee en Éxodo, en Levítico, en Génesis, usted va a encontrar que Abraham, lo único que él pudo tener fue un pedacito de tierra donde sepultó a su esposa Sara. No tuvo más nada, hermano. Pero este evangelio de la prosperidad es que tenemos que ser bendecidos así como Abraham. No, hermano. Abraham fue bendecido porque por medio de él iba a venir la nación judía. Y para establecer una nación tiene que haber dinero, riquezas. Y por eso Dios le dio todas esas riquezas. No porque él lo mereciera, o porque fuera mejor que usted y que yo, o porque tuviera una fe más alta que la nuestra. Si usted lee en Josué capítulo 24, versículo 2, usted se va a encontrar que Abraham era un pagano, un idólatra y un pecador. Léalo usted mismo ahí, ¿verdad? El problema es que nosotros no estudiamos la Biblia.
Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Los padres de Abraham servían ¿a quién? Servían a dioses extraños. Ahí estaba Abraham, un pagano, un idólatra. Por eso Dios le dice: sal del paganismo. Sal de esa tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham salió, obedeció. ¿Y por qué lo hizo? Porque cuando Dios da la orden, con la orden viene la gracia. Y es la gracia la que nos capacita para obedecer a Dios. ¿Se acuerdan de Zaqueo cuando subió al árbol de sicomoro y llega Jesús y le dice: Zaqueo, desciende a prisa porque hoy la salvación ha llegado a tu casa? Zaqueo no dijo: ¿cómo así, Señor? ¿Cómo? No, Zaqueo descendió rápido. Porque con la orden viene la gracia. Y solamente por la gracia podemos responder positivamente a Dios, a su palabra, a su evangelio. La semana pasada leímos en Gálatas capítulo 2 esa discusión que Pablo estuvo con los judaizantes. Los judaizantes no se consideraban pecadores. Ellos dicen: ¿cómo nosotros vamos a ser considerados como pecadores entre los gentiles? ¿Cómo nosotros vamos a ser pecadores también? Y Pablo lo que le está diciendo: ¿no ven a Abraham? ¿No oyen? ¿No ven? Abraham también era un pecador. ¿Qué era Abraham entonces? ¿Era distinto a nosotros? ¿Era mejor que nosotros? No, era un pecador. Así que la circuncisión era la evidencia externa de la fe interna. ¿La circuncisión era qué? Una evidencia externa de algo que ya Dios había hecho. ¿A qué se parece esto? Al bautismo. ¿Vieron que es la misma obra de Dios? ¿Que es el mismo método? Es decir, era el testimonio visible de algo invisible que ya había ocurrido. Maravilloso, hermano. Eso es como el bautismo. El bautismo es una señal física de algo que ya ha ocurrido internamente, que se expresa públicamente. Pero Pablo no lo va a dejar allí. Pablo va a mover su argumento ahora para traerlo a la actualidad. Por eso dice en el versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. En pocas palabras, sepan algo. Váyanse para atrás. Entérense, oh Gálatas. No hay tal cosa como una etnia especial en Dios. Porque en Dios no hay favoritismo. No que hay una etnia especial de Dios. No solo los judíos o los circuncidados son los que son parte del pueblo de Dios, sino todos aquellos que creen, que tienen fe en Cristo Jesús. Hebreos 11. Mire la fe de Abraham. Lo que creyó Abraham no fue algo abstracto. El autor de Hebreos nos da una idea. Hebreos 11, versículo 8 al 12, dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, oiga bien, siendo que llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. No dice por las obras. No dice por lo que él hizo. Por la fe. Como extranjero, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, no por las obras. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque le dio a Dios las ofrendas, los diezmos, pactó. Eso es lo que se predica hoy, pacta con Dios. Siémbrala a Dios. Es que tú estás así porque no diezmas. Tú quieres salir de eso, tú quieres recibir el regalo de Dios, dale a Dios para que reciba, porque cuando tú abres la mano, en el cielo también Dios abre la mano. Y ahí van las multitudes a sacar todo de su bolsillo y esperar de esta manera sobornar a Dios. ¿Acaso Dios se mueve por obras o se mueve por fe? Pero la fe sin obra es muerta. Tienes que mostrar tu fe. Trae ahora tu dinero. Llama ahora a los números que aparecen en pantalla. Vamos a estar orando por eso. Dios va a estar haciendo ese rompimiento. Dios va a estar abriendo los cielos. Dios va a estar restaurando hogares. Dios va a estar sanando a los enfermos. Ese hijo drogadicto, Dios lo va a transformar. Así que llama ahora. Y ten la chequera lista. Porque el milagro viene. Hoy es el día de tu milagro. Usted se ríe, prenda la televisión, prenda la radio y me dejará por mentiroso. Qué tristeza, hermano. Lo digo con tristeza. Yo sé que los que me ven a veces dicen, está atacando, está dividiendo. No, estoy denunciando lo que dice la palabra de Dios. Pero no hay peor ciego. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice. El que es de la carne, carne es. Pero de que es el Espíritu, del Espíritu es. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que no es oveja de Cristo, oye esta palabra. Mejor rebuzna como un burro, pero no obedece. Con todo respeto lo digo. Sara, por la fe, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, siempre ha sido Dios. Dios, Dios, Dios. No nosotros. No lo que nosotros hagamos. Mire lo que dice el 12. Por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Génesis 5, 15, versículo 6. Así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Génesis 15, 5, versículo 6. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo leímos ahorita. Mire más abajo en el versículo 17 al 20. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Escuche bien. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas
venideras, o sea, a algo futuro, a algo que vendría después. Y esto es muy importante, porque lo que Abraham había hecho era mirar hacia adelante, mirar hacia un futuro, hacia algo que él estaba ¿qué? Esperando. Una fe puesta en una gloria venidera. Lo leímos, en una resurrección entre los muertos. Era una fe como la suya, como la mía. Una fe borrosa, pero sin duda una fe en el Cristo Redentor. Es allí donde debemos depositar nuestra fe en Jesucristo. Una fe débil, una fe pequeña, una fe como la suya y como la mía, pero cuando decidimos ponerla en el lugar correcto, que es Jesucristo, entonces así Abraham creyó y le fue contada por justicia. Pablo dice en Gálatas 3:7, sabed por tanto, es lo que dice Pablo, entiendan por favor, oh Gálatas, entiendan por favor, dice Pablo, que la justificación de Abraham en Génesis 15:6 es anterior al pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 17. Sabed por tanto, y aquí, Génesis 17, Dios sella el pacto con Abraham, mandándolo a circuncidar. Y la justificación de Abraham es antes de eso. Por tanto, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿por qué somos considerados hijos de Abraham? La pregunta que le hice al inicio. ¿Por qué somos considerados como hijos de Abraham? Responda. Ahora, ¿por qué somos considerados como hijos de Abraham? Hermano, pareciera que yo estuviera predicando solo, como alguien me dijo, ¿dónde está la iglesia? Porque ahora somos hijos de Abraham. Porque compartimos la misma fe de Abraham. La misma fe que él tuvo de creerle a Dios es la misma fe que Dios nos ha dado ahora para creer en Jesucristo. ¿O usted es judío? No. Étnicamente hablando, usted es judío. No, usted es colombiano. Pero por esa misma fe, nosotros somos hijos de Dios. Es decir, nosotros somos los verdaderos israelitas. ¿No es maravilloso? Ahora le pregunto, ¿usted hizo algo? ¿Usted hizo algo para merecer esto? ¿Usted hizo algo para merecer llamado hijo de Dios? ¿Usted hizo algo para ahora poderse sentar en la mesa con Jesús y todos los demás hijos de Él y estar en comunión con Él? ¿Hicimos nosotros algo? Abraham en realidad no hizo nada, solo creer en Él. Y esa fe le fue contada por justicia. Eso le hizo entrar en una relación especial con Dios, en donde él y su descendencia ahora serían llamados el pueblo escogido de Dios. Entonces no fue su obediencia. ¿Qué fue entonces? La fe a la obediencia de Dios. Es decir, esa fe y la obediencia de él fue el resultado de haber creído en Dios. Cuando usted y yo no obedecemos a Dios, no es porque seamos desobedientes, es porque somos incrédulos. Hermano, y créame, que yo sé que muchos de nosotros
no le hemos creído a Dios como deberíamos de creer. Hay cosas en las que dudamos. Hay cosas con las que luchamos. Pero esto no nos debe de desanimar. Nuestra fe debe de estar firme en que lo que prometió, Él mismo lo cumplirá. Por eso hoy día toman a Abraham y lo usan para afirmar este evangelio de la prosperidad. Y toman por eso dije, no es una fe abstracta. Cuando hablo de algo abstracto, hablo de que hoy día toman a Abraham y dicen, así como Abraham creyó y así Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. Así ustedes llamen a las cosas que no son como si fuesen. Si estás enfermo, no digas que estás enfermo. Llama a las cosas que no son como si fuesen. No, hermanos, si estamos enfermos, estamos enfermos. Hay que ir al médico. Porque al final nosotros entendemos que el médico no sana. Quien sana es Dios. Si hay alguien enfermo entre vosotros, vaya al médico. Jesús mismo dijo, yo no he venido por los sanos. Yo he venido por los enfermos. Porque el sano no tiene necesidad de médico. Pero el enfermo sí tiene necesidad de médico. Si estás enfermo, ves al médico. Pero sigue confiando en Dios. Sigue teniendo esa fe en Dios. Que Dios es quien te va a dar la victoria. Y usa a los médicos para obrar en su soberanía y en su gracia. Sabed por tantos que los que son hijos de Abraham, que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y para ir terminando en este punto, Romanos capítulo 4, versículo 11, lo que indica de esta manera lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La circuncisión era una señal, oiga bien lo que era la circuncisión, era una señal de que Abraham ya tenía fe y que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. ¿Cuándo él fue catalogado justo? ¿Cuándo fue catalogado como miembro de Dios, del pueblo de Dios, de lo que Dios iba a hacer? Cuando él creyó, no cuando fue circuncidado. Ahí está claro, léalo usted mismo. Por tanto, Abraham es padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Es decir, nosotros no tenemos por qué circuncidarnos. A ellos se les considera justo debido a sus obras. ¿Sí dice ahí a sus obras? Léalo ahí al final. O sea, se les considera hijos de Dios debido. Oye, pero ese pantalón no es de cristiana. Tú no eres una hija de Dios. Con ese arete. Con esos labios pintoreteados. Tú eres una hija de Betsabé. ¿Sabe que usted eso? ¿Qué es eso? Eso es judaizar. Eso se llama legalismo. Porque usted no es justificado ni usted es una hija de Dios por lo que usted haga. Usted es una hija de Dios. Usted es un justo. Léalo allí. Usted es un justo solo por la fe. Léalo, ahí lo dice al final. Por eso digo, abra la Biblia. No traga entero. ¿Sabe por qué digo esto? Por eso. Porque hay personas que dicen, es que yo no sé si soy hijo de Dios o no. Porque yo no he tenido una experiencia. Yo no he. Usted se ríe y yo no lo hago a manera de risa, de orgullo. Lo hago porque eso es lo que muchos dicen.
que si tú no caes en el suelo, que si tú no hablas en lengua, que si tú no te cambias, que si tú no te maquillas, tú no eres una hija de Dios. ¿Sabe a dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos lleva la religiosidad? ¿A dónde nos lleva la moralidad? ¿A dónde nos lleva este legalismo? A sentirnos orgullosos. Yo no soy como esa hija del diablo. Yo no me junto con ese hijo del diablo. Y yo soy mejor. Yo sí modelo a una hija de Dios. Mira cómo visto, mira cómo soy. Yo sí soy una verdadera hija de Dios. No, tú lo que eres una desobediente, altiva y orgullosa, porque crees que a través de eso tú vas a agradar a Dios. Ah, pastor, entonces visto cómo me da la gana. Una hija de Dios y un hijo de Dios sabe cómo debe de vestir. Ahora, porque usted me ve vestido así, así que se viste un pastor. No. Entonces, el hermano Camilo, el hermano Genaro, hoy en adelante, tienen que vestirse así. Eso es legalidad. Porque él está bien vestido. Tiene su jean, un suéter, su zapato. No, tiene que vestir ropa clásica. Tiene que ser diferente. Lo que nos diferencia es el espíritu que ahora mora en nosotros y no el de desobediencia que opera en el mundo. Ese mismo espíritu es quien nos santifica y nos lleva a vivir una vida en santidad. Dásela fuerte. Por tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos, ¿a quiénes? A ellos se les es considerado justo debido a su fe, no a sus obras. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que usted y yo podásemos llegar a hacer para agradar a Dios. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? El hombre no es quien justifica, sino es Dios quien justifica. Esto es maravilloso, hermano. Esto es lo que estamos leyendo. ¿Qué implica esto? Como creyente, usted y yo, en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Como creyentes, usted y yo, en Cristo Jesús, somos hijos. Solo la fe y nada más. Así de fácil, así de fácil. O sea, yo no voy a hacer nada, todo lo va a hacer Dios. No todo lo va a hacer Dios, porque eso no anula nuestra responsabilidad. Pero no queremos decir que lo que yo pueda llegar a hacer va a complementar mi fe o va a añadirle algo más a mi fe, que era lo que estaban haciendo los judaizantes. Entonces, como pueblo de Dios, nuestra pertenencia al pueblo de Dios no tiene que ver con ningún ritual. No tiene que ver con ninguna obra, solamente tiene que ver con la fe en Jesús y significa que nuestra condición como creyente, nuestra condición de ser hijo de Dios, solo por la fe en Jesucristo, no viene por las obras mías, sino por las obras de Jesús. No viene por las obras de la ley, sino que proviene por la obra de Jesús. A quien yo debo de creerle y en quien yo debo de confiar. Y a quien yo debo de serle fiel. Por esto es el error de los Gálatas. Y por eso Pablo lo combate con tanto fervor y con tanta pasión. Pablo les está diciendo que la fe es el acceso a la puerta, a la entrada del cielo. Los judíos sabían que estaban en una situación privilegiada. Ellos lo sabían. El problema de ellos era el siguiente. Quiero que pensemos por un momento, y yo voy a terminar aquí porque no me alcanza el tiempo. Yo voy a terminar con este punto. El otro domingo continuamos el punto número 2. Piense por un momento. Ya nosotros hemos venido predicando de Romanos capítulo
algunos capítulos, 8, 9, 10, 1 al 3. Esto está fresco, ¿cierto? Recientemente estábamos predicando de Romanos. Pero en Romanos, en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, el pueblo de Israel gozaba de una relación especial con Dios. Cuando usted lee Romanos capítulo 9, versículo 3 en adelante, versículo 4, usted se va a dar cuenta de los privilegios que tenía la nación de Israel. Y Pablo comienza a decir, tenían la promulgación del pacto, tenían las ordenanzas de la ley, tenían los ritos, los sacrificios, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso en medio de ellos tenían la presencia de Dios. Estaba el tabernáculo. La pregunta es, ¿por esta razón ellos fueron fieles a Dios? Por esta razón, por tener todo esto, ellos cumplieron y obedecieron y fueron totalmente fieles a Dios. Dígalo con ganas. No. Usted no ha leído el Antiguo Testamento. No, ya lo leímos. Incluso en el capítulo 10 de Romanos leímos que Israel corrió tras una justicia, la justicia de Dios. Pero no la alcanzaron. ¿Y por qué no la alcanzaron? Porque corrían tras las obras. Y como no pudieron alcanzarla, entonces establecieron la suya propia y se condenaron para siempre. Entonces no obedecieron, no fueron lealmente fieles a Dios. Y por eso el Antiguo Testamento da testimonio de eso. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Colocaron toda su diligencia, colocaron todo su esfuerzo, colocaron todo su mérito en rituales. Colocaron todo esto hasta tal punto que su corazón quedó lejos de Dios. Y es lo que le dije ahorita. Cuando alguien cae en una religiosidad, cuando alguien llega a caer en la moralidad. Cuando hablo de moralidad, ¿a qué se refiere? Moralidad, ¿a qué se refiere? La moralidad se refiere cuando nosotros nos creemos mejores que otros, porque no somos tan malos como otros. ¿Me entendió? Religiosidad, moralidad y legalismo. ¿Qué hace eso? Nos llena de orgullo. Nos llena de orgullo. Los judíos eran orgullosos. Porque ellos, ¿qué? Estaban haciendo. Y por eso era que ellos mandaban hacer. ¿Ustedes quieren ser como nosotros? Circuncídense. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no están a la altura nuestra. Porque nosotros tenemos la ley. Nosotros somos el pueblo del pacto. Es más, nosotros no somos pecadores entre los gentiles. Nosotros no somos como ustedes. ¿Hay personas así hoy? Yo ese evangelio no lo necesito. Allá es el drogadito. Váyase para allá para Simón Bolívar, para allá para Ranchería, para allá para Bernardo Duque, para allá para Corea, para allá para los barrios subalternos. Allá que necesitan, yo no. Yo vivo aquí en el centro, yo estoy bien, yo no soy tan malo. Y nos lleva ¿a qué? A establecer nuestra propia justicia. Y de eso se encarga la religión. Las religiones tienen el mismo método. La gracia de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, más tal cosa. Más tu obediencia, más tu plegaria, más tu rito, más
tu sacramento, más ejemplo, tu obra, tus obras, tus méritos, más lo que Cristo hizo, igual a salvación. Esa es la suma que ellos hacen. No, hermano. Obras, méritos, más lo que Cristo hizo en la cruz, igual al legalismo. Y el legalismo lo condena a Dios. Y vemos al mismo Jesús condenando a los legalistas. Ustedes se ufanan de sus ropas largas. Le gusta que le llamen maestro. El problema no está en la ropa. El problema es que a ellos les gustaba. Por eso le dice, a ustedes les gusta los primeros asientos. A ustedes les gusta sus ropas largas. Ustedes aman las salutaciones. Ustedes aman que les llamen rabí, maestro. Hipócritas. Por fuera están vestidos de blanco, con ropas blancas, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Vosotros sois sepulcro blanqueado. Y así hay mucho. Quitan el pantalón, quitan el maquillaje, quitan el arete, pero por dentro está el rencor, el odio, el adulterio, la fornicación, el chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Abre los ojos. Ve esta verdad. Esto es lo que estamos diciendo, hermano. El punto aquí es que ellos quedaron lejos. Por eso Jesús dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de una lealtad a Dios, de la misma manera que los no judíos, quienes no tenían una relación especial con Dios, pero que también pecaron, fallaron, desobedecieron y se rebelaron contra Dios. Romanos capítulo 1, 16 en adelante. Lo leímos la otra vez en el estudio. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí no es ser judío o no serlo. El punto aquí es que todos necesitamos salvación. Y que la única manera es a través de la fe en Cristo Jesús. Pero el problema de los judíos es que ellos no querían reconocer el rótulo de pecadores, ya que el estatus de ellos era tan alto porque ellos gozaban de tener una relación especial con Dios y que estaban igual ahora a los no judíos. Estaban igual que los pecadores no judíos. Ese era el problema de ellos. No querían reconocer que eran pecadores entre los gentiles. Todos necesitamos salvación. No importa el origen étnico. Ellos no querían rebajarse, sino que ellos querían que los no judíos estuvieran a su mismo nivel. A través de practicar todas las demandas de la ley. Este es el punto de Pablo. Todos los que creen en Cristo tienen la misma fe de Abraham. Por lo tanto, son el pueblo de Dios. Aleluya. No por obras. Esta es una verdad consoladora. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque a veces necesitamos recordar que estamos en este mundo como peregrinos, que usted y yo no somos de esta ciudadanía, que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Jesús dijo, estamos en este mundo,
pero no somos del mundo. A veces los temores que nos inundan en estos tiempos, voy a terminar aquí, donde hoy día hay cristianos metidos en todo esto de la política. Que yo soy de Uribe, que yo soy de Petro, que yo soy de la derecha, que yo soy de la izquierda. Ah, entonces usted es de este mundo. ¿Habrá alguno aquí? Es que vamos a recuperar el país, es que el país va de mal en peor, es que esto y lo otro, y ahí hay cristianos y ahí hay un poco llenos de temor. Porque tenemos miedo del poder que ellos pueden infundir. Recuerde, hermano, nuestra patria no es de este mundo, nuestra patria es del reino de Dios. Nuestro rey, nuestro gobernante es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pertenecemos a un pueblo, a una nación especial, cuyo presidente, cuyo gobernador no es ni Petro ni es ni Uribe, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobierna toda nuestra. Esto también debe ser útil cuando sentimos temor por las cosas terrenales. Levante la mano, ¿quién no tiene temor por las cosas terrenales? ¿Seré yo el único? Todos tenemos temores por las cosas terrenales. Cuando tenemos necesidad, cuando tenemos escasez, cuando aparecen tantas cosas en nuestra vida, cuando este cuerpo se cae en pedazos, cuando nuestra salud tiende de un hilo, cuando no hay nada en la nevera, cuando aparece el recibo de la luz, cuando aparecen las deudas, cuando aparece la escasez, comenzamos a decir, Señor, ¿acaso yo no soy tu hijo? ¿Acaso yo estoy mal, Señor? ¿Y qué nos roba todo eso? Nuestra identidad. Querida hermana, querido hermano, tú eres un hijo de Dios. No deje que las circunstancias, no deje que la salud, no deje que la escasez te robe tu identidad. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. Y hoy, cada momento que nos congregamos, estamos aquí por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe no solamente nos ha hecho parte del pueblo de Dios, sino que nos ha unido también a las mismas bendiciones que el padre Abraham disfrutó. Somos ricos. Nuestra mayor bendición no es lo material, nuestra mayor bendición es ser justos por Dios. Nuestra mayor riqueza es la salvación. Aunque este cuerpo se caiga en pedazos, pero que el hombre interior se vaya renovando en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar, queridos. Quedamos pendientes con el segundo punto. La fe y no las obras son las que nos hacen benditos en Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque
a cada uno de nosotros. Tenemos una fe que consideramos suficiente. Una vida que consideramos suficiente. Cada uno de nosotros en esta mañana hemos abierto tu palabra y hemos, Señor, encontrado lo que realmente somos nosotros. Exactamente es como pecadores. Pero hay algo maravilloso que no alcanzamos a entender de cómo nosotros, aun siendo pecadores, has decidido salvarnos. No podemos entender de cómo obras a través de la gracia en nuestra vida. Padre, así como Abraham creyó, así nosotros, iluminados por el Espíritu Santo, hemos creído en usted. Señor, y que en medio de este mundo y en medio de las circunstancias que estamos viviendo, no nos queda nada más y nada menos que confiar y descansar en la obra de Cristo. Saber que no solamente somos salvos y revestidos de su justicia, sino que ahora podemos tener una relación especial y directa con usted. Gracias porque nos permite solo por la fe en Jesucristo ser tus hijos. Padre, recuérdanos en el día de hoy esta verdad que hemos expuesto en este último momento. Somos tus hijos. Nosotros simplemente queremos abrazar este verdadero evangelio. Queremos vivir por la fe de Jesús, por la fe en Jesús, y así vivir y encontrar cada respuesta a cada enigma, a cada índole, a cada adversidad, a cada problema, a cada circunstancia de la vida presente, de la cual usted nos ha prometido librarnos. Aquí estamos, Señor, una vez más, declarando nuestra confianza, nuestra seguridad en la obra de Jesús. Ayúdanos a seguir perseverando. Que tu gracia nos acompañe, nos sostenga y nos libre de todo mal. Oramos por cada amigo que todavía no ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo pueda convencerle de pecado. Que él pueda reconocer que es un pecador y que necesita entender que debe de poner su confianza, su total confianza en la obra de Cristo en la cruz, para que de su presencia vengan tiempos de refrigerio y perdón de pecado. Que tu Espíritu Santo lo lleve a vivir una nueva vida. De igual manera por cada vecino, por cada oyente, que pueda bendecir sus vidas y que hoy, al incomodar un poco su descanso, puedas también, a través de tu evangelio, de tu gracia, obrar en sus corazones. Reconfórtale en sus fuerzas. Ayúdales. Oramos por ellos, por cada familia, por cada petición de ellos también. De igual manera, a todos aquellos que nos vieron en Facebook, que puedas proveer también, Señor, en cada una de sus vidas, esa fe salvadora y esa gracia inmerecida. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. En tus manos ponemos todas las peticiones. Ponemos todo lo que vamos a hacer este fin de semana. Te doy gracias de manera especial por permitirme cumplir un año más de vida en el día de ayer. Toda la gloria te la doy a ti, Señor. Porque cada año que me das es un año que me hace recordar que un día yo me quería quitar la vida.
pero tú me has dado una nueva vida. Lo cual, a pesar de todo lo que vivimos, mi confianza está puesta en ti, Señor. Que no hay nada que nos separe de tu amor. Que al igual te damos gracias por este ministerio. Que pueda suplir cada necesidad. Que pueda bendecir a tu feligresía. En tus manos nos abandonamos, dándote gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos que hayamos sido de bendición. Dios les bendiga. Vamos a